Gracias, mi querido Raúl, que Dios me lo bendiga. Muy buenos días, amadas hermanas en Cristo, hermanos amados. Que Dios me los bendiga grandemente en esta mañana de jueves. Estamos en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 10, ya esta es la tercera o cuarta semana que estamos en los versículos 27 al 30. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Jesús dijo a los judíos que no creyeron en él porque no eran de sus ovejas. Jesús dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hemos visto hasta ahora que mientras las ovejas, mientras los discípulos de Cristo continúen oyendo la voz de Jesús, mientras continúen oyendo la voz de los apóstoles, y cuando digo oyendo, lo que hemos visto, los verdaderos discípulos de Cristo, las verdaderas ovejas de Cristo, oyen la voz de Jesús con el propósito, con la intención de ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Usted recuerda eso. Mientras las ovejas sigan guardando los mandamientos de Jesús, mientras las ovejas mantengan una comunión verdadera con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, una comunión unos con otros, y mientras las ovejas continúen conociendo a Jesús, esas ovejas poseen la vida eterna, esas ovejas jamás perecerán. A esas ovejas nadie las arrebatará de la mano del Hijo de Dios. A esas ovejas nadie las arrebatará de la mano del Padre. En conclusión, las ovejas que nunca perecerán, que nunca serán arrebatadas de la mano del Padre y de la mano del Hijo, son todas aquellas que siguen oyendo la voz de Jesús, siguen a Jesús por donde quiera que el Cordero va y siguen conociendo íntimamente en una comunión rica al Señor Jesucristo. Esas ovejas poseen la vida eterna, jamás perecerán. Pero pregunto en esta mañana, ¿qué hay de las ovejas que dejan de oír la voz de Jesús? ¿Qué hay de las ovejas que dejan de seguir al Señor Jesucristo? ¿Qué hay de las ovejas que descuidan su relación con Jesús y rompen su comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo? En esta mañana quiero darles ejemplos a ustedes de ovejas, de discípulos, de cristianos, de hijos de Dios que dejaron de oír la voz de Jesús y dejaron de oír la voz de los apóstoles. Tenemos ejemplo de ovejas que dejaron de seguir a Jesús. Y voy a mostrarles ejemplo de ovejas que rompieron su comunión con el Padre, su comunión con Jesucristo y su comunión con la iglesia del Señor.
Mi deber como siervo de Cristo es presentar defensa con mansedumbre y estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre a cualquiera que os demande de la razón que hay en nosotros. Eso dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Usted puede leerlo conmigo, porque lo que vamos a hacer en esta mañana, o lo que voy a hacer en esta mañana, es precisamente lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. El apóstol Pedro dice, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Creo que es mi deber y el deber de todo ministro competente del nuevo pacto, de todo obrero aprobado que usa correctamente la palabra de verdad. Creo que es deber de todo siervo de Cristo contender ardientemente por la doctrina, por la fe que una vez fue dada a los santos. Si usted lee conmigo el libro de Judas, después de Pedro viene el libro de Judas por ahí, después de Juan, Judas capítulo 1, voy a leer el versículo del 1 al 4, libro de Judas, por favor. Judas del 1 al 4, por favor. Dice el texto bíblico, Judas, el siervo de Jesucristo, y el hermano Jacobo. Dice el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, dice Judas, me ha sido necesario escribiros y exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La razón, versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles estaban preparados para presentar defensa, estaban preparados para contender con certeza, con convicción, con seguridad, estaban preparados para contender ardientemente por la doctrina, por la fe que una vez fue dada a los santos. Y la razón es por la presencia de tantos falsos maestros y tantos falsos profetas que habían salido por el mundo. Entonces, ese es nuestro deber como siervos de Cristo. Yo entiendo que el siervo del Señor no debe ser contencioso, peleador, sino que el siervo del Señor debe ser amable para con todos y que con mansedumbre pueda corregir a los que se oponen a la verdad, a los que se oponen a la doctrina del Señor, pero con mansedumbre, con humildad, con amabilidad se hace esta defensa, se contiende por la doctrina del Señor. Los predicadores del pasado, los predicadores de hoy, dicen que la salvación no se pierde, que una vez salvo, la persona siempre es salvo eternamente. Los predicadores del pasado, predicadores modernos del día de hoy, dicen que si estas ovejas
se extraviaron y comenzaron a naufragar y comenzaron a desviarse y comenzaron a apostatar de la fe, ellos dicen es que nunca estos fueron creyentes. Estos nunca se convirtieron. Y ponen a veces el ejemplo de Judas, que estuvo con los 12 apóstoles, que oyó el mensaje de Cristo, vio las señales de Cristo, escuchó todas las predicaciones de Cristo, y Judas nunca creyó y nunca se convirtió, y lo ponen de ejemplo a él. Pero lo que voy a presentar a continuación son ejemplos de verdaderos creyentes en Cristo. Voy a hablar de verdaderos creyentes que sí se extraviaron porque dejaron el camino de la verdad. Estaban en el camino de la verdad, pero lo dejaron. Estaban en el camino recto, pero naufragaron. Estaban en el camino de la justicia, pero volvieron atrás del santo mandamiento que le fue dado a ellos. Por ejemplo, voy a comenzar hoy día con la iglesia de Dios en la ciudad de Corintios. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Primera de Corintios. Primera de Corintios. Y en este estudio voy a hacer reflexiones, voy a hacer preguntas para que usted pueda también reflexionar conmigo y meditar conmigo y pensar en estas preguntas. Lo primero que quiero decir, que Pablo le escribe a una iglesia de Dios, a una iglesia de Cristo, a una iglesia que fue santificada. Mire Primera de Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. Estamos hablando de cristianos, de creyentes, de hijos de Dios, de personas que han nacido de nuevo, de personas que han recibido el perdón de sus pecados, de personas que han sido salvas por la sangre de Cristo. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Cristianos que han sido santificados, llamado a ser santo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La iglesia de Dios en Corintio había sido santificada por el Señor Jesucristo. Estamos hablando de una iglesia de Cristo, de una iglesia de Dios, de verdaderos creyentes. Personas que habían sido salvadas, justificadas por el nombre de Jesús. Si usted lee el capítulo 1, versículo 30, Pablo sigue hablándole a los corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, dice Pablo a ellos, mas por él, por Cristo, por Dios, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Una iglesia que ha sido justificada, una iglesia que ha sido santificada, una iglesia que ha sido redimida por la sangre de Jesús. No tenemos duda que estos son creyentes verdaderos. No tenemos duda de que estos son hijos de Dios. No tenemos duda de que estos son salvos. Mire el capítulo 6, por favor. El capítulo 6, versículos 9 al 11. Estoy respondiendo
a los predicadores que dicen que la salvación no se pierde y que salvo siempre es salvo. Y estos predicadores argumentan de que si estos creyentes se extraviaron y se perdieron, es porque nunca fueron creyentes. No, mi amigo. Aquí estamos hablando de la iglesia de Dios en Corintio, verdaderos hijos de Dios, verdaderos creyentes, verdaderos discípulos del Señor. Dice capítulo 6 de Primera de Corintios, el versículo 9, Pablo sigue hablando con la iglesia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios? Y fíjese ahora el versículo 11. Para aquellos que dicen que estos no eran verdaderos creyentes. Para aquellos que dicen que estos nunca fueron convertidos. Dice el verso 11. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estamos hablando de creyentes verdaderos. Estamos hablando de hijos de Dios. Cristianos que fueron santificados, que fueron redimidos, que fueron lavados en la sangre de Cristo. Cristianos que recibieron el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Recuerde que en el capítulo 6, versículo 19 y 20, capítulo 6, versículo 19 y 20, Pablo les dice a la misma iglesia de Dios en Corintio: ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio, comprado por la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estos son creyentes, son templos del Espíritu Santo. Han sido comprados por la sangre de Cristo, han sido santificados, han sido lavados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Hay duda de eso? ¿Hay duda de eso? No hay duda de eso. Mi pregunta es, estos verdaderos creyentes en Cristo, estos que fueron justificados, que fueron redimidos, que fueron perdonados y que el Señor los selló con el Espíritu Santo, ¿estaban en un momento en peligro de perder su salvación? ¿Estaban estos en peligro de recibir la gracia de Dios en vano? Estos creyentes de Corintio estaban en peligro de perder el regalo de Dios por no cuidar su salvación con temor y temblor, por descuidar esta salvación tan grande, por dejar de oír la voz del Hijo de Dios y la voz de los santos apóstoles. Vamos a analizar algunas cosas. Vamos a analizar algo. Primera de Corintios 15, por favor. Y voy a hacer preguntas, por favor. Primera de Corintios 15. Por favor. Versículos del 1 al 4. Escuche bien lo que dice el texto bíblico, por favor. Lea bien el texto bíblico. Pablo le dice a los corintios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Pablo les predicó el evangelio a ellos, el cual también recibisteis. Ellos recibieron el evangelio de Jesús, en el cual también perseveráis. Ellos estaban perseverando en el evangelio de Jesús. Como he dicho en otras clases, porque hay que perseverar en el evangelio.
Hay que perseverar en la doctrina del Señor. Mira el verso 2, por favor. Por el mismo evangelio, por el cual asimismo, y aquí viene lo que quiero apuntar, si retenéis la palabra que os he predicado, Corintios, si ustedes retienen el evangelio que les prediqué, el evangelio que ustedes recibieron, el evangelio en el cual están perseverando, Corintios, si ustedes retienen el evangelio hay que retenerlo, hay que permanecer en el evangelio, hay que perseverar en el evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvos. Ahí están cuidando la salvación. Ahí no están descuidando su salvación. ¿Cómo los corintios cuidan su salvación con temor y temblor? Reteniendo el evangelio, perseverando en el evangelio. Así ellos están cuidando su salvación. Pero mira lo que dice ahora, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo. Si no, escuchen bien lo que dice Pablo a los corintios. Escuchen bien lo que Pablo le dice a una iglesia santificada, justificada, redimida, perdonada y lavada en la sangre de Cristo. Escuchen bien lo que Pablo le dice a una iglesia que es templo del Espíritu Santo. Si no, si ustedes no retienen el evangelio, si ustedes no perseveran en el evangelio, si ustedes no continúan fieles al evangelio, creíste en vano. Creyeron en vano. Pregunto a ustedes, amigos míos, en esta mañana, ¿qué significa si no creíste en vano, Corintios? Vuestra fe es vana. Significa que la fe de los corintios es inútil. Significa que la fe de los corintios no sirve. Si los corintios que recibieron el evangelio, que perseveraban en el evangelio, Pablo le dice a los corintios, retengan el evangelio, manténganse firmes en el evangelio, porque si no se mantienen firmes, si no lo retienen, si no siguen perseverando, creíste en vano. Creíste en vano. ¿Se dan cuenta? Voy a decirlo de nuevo, versículo 2. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, soy salvo. Pregunta, si los corintios retienen la palabra, retienen el evangelio, perseveran en el evangelio, son salvos. ¿Y si no retienen el evangelio? ¿Y si no perseveran en el evangelio? ¿Y si no continúan en el evangelio? ¿Y se dejan el camino de la verdad? ¿Y se dejan el camino recto? ¿Y se dejan el camino de la justicia? ¿Son salvos? No. Creyeron en vano. Ya no van a ser salvos. Ya no van a ser salvos. Si retenéis el evangelio, soy salvo. Si no, ustedes creyeron en vano. Ustedes creyeron en vano. Entonces, para ser salvo, hay que retener el evangelio. Hay que perseverar en el evangelio. Porque si los corintios, usted o yo, si no retenemos el evangelio en el cual recibimos, en el cual estamos perseverando, por el cual somos salvos, nuestra fe es en vana. ¿Se dan cuenta? Significa, si no retienen el evangelio los corintios, significa que no son salvos porque su fe es en vano. Si no creíste es en vano, dice Pablo. Si los corintios no retienen el evangelio, si los corintios no perseveran en el evangelio, su fe ha sido en vana,
su fe ha sido inútil en el Señor Jesucristo. Para ser salvo, Corintios, para ser salvo, perseveren en el Evangelio. Retengan el Evangelio. Permanezcan en el Evangelio. Estén firmes en el Evangelio para ser salvo. Si no perseveran en el Evangelio, si no retienen lo que les he predicado, vuestra fe es vano. Así se cuida la salvación, reteniendo el Evangelio, perseverando en el Evangelio, permaneciendo en el Evangelio. Así se cuida esta salvación con temor y temblor. Pregunto, amadas hermanas y hermanos, en esta mañana, ¿los corintios jamás perecerán si no perseveran en el Evangelio? ¿Los corintios serán salvos si no retienen el Evangelio que Pablo les predicó y que ellos recibieron? Recuerda que ese Evangelio lo recibieron allá en Hechos capítulo 18. Los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Recuerde eso usted. Hechos capítulo 18, versículo 8. Entonces, ¿los corintios jamás perecerán si no retienen el Evangelio? ¿Van a ser salvos, siempre salvos, si no retienen el Evangelio, el cual recibieron y en el cual estaban perseverando? Por supuesto que no. Sería engañar a los corintios, sería mentirle a los corintios, decirles que la salvación no se pierde, que nadie los va a arrebatar de la mano del Padre y de la mano del Hijo. Eso es lo que hacen los predicadores del día de hoy. Le mienten al pueblo. Le hacen decir al pueblo que son salvos y siempre salvos y que la salvación no se pierde. Pero si los cristianos no retienen el Evangelio, no perseveran en el Evangelio, su fe ha sido en vano. ¿Me entienden? Sigamos con los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Los corintios son llamados a reconciliarse con Dios. Los corintios se habían enemistado con Dios, enemistado con Jesucristo, enemistado con el apóstol Pablo. Y Pablo llama a los corintios a reconciliarse con Dios. Dice segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y aquí viene. Corintios, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros el Padre lo trató como pecador, para que los corintios y para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios
en Él. Eso es lo que Cristo hizo por los corintios, al santificarlos, al perdonarlos, al rescatarlos, al hacerlos una nueva criatura, al hacerlos justicia de Dios en Él. Lo mismo que Cristo hizo por nosotros. Me pregunto en esta mañana, si los corintios no se reconcilian con Dios, jamás perecerán. ¿Serán salvos siempre salvos? Si los corintios no viven esa vida nueva, recuerde que Pablo les dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pablo les dijo que Cristo murió por ellos y que luego todos murieron para que los que vivan, Corintios, para que los que vivan no vivan para ellos, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Si los corintios no están viviendo para el Señor, si los corintios no están viviendo su vida nueva en Cristo, como nuevas criaturas que son, esa vida de rectitud, esa vida de justicia, esa vida de santidad, esa vida de obediencia, los corintios jamás perecerán. Nunca serán arrebatados de la mano del Padre y del Hijo si los corintios no se reconcilian con Dios y no siguen esa vida nueva. Mira lo que les dice Pablo. Ahí mismo, en el capítulo 6. Este es un mensaje para la iglesia de Dios en Corintios. Este pasaje que voy a leer ahora, 2 de Corintios 6, versos 1 y 2, siempre se le aplica al no creyente, al incrédulo. Pero este pasaje no está escrito para el incrédulo. No está escrito para el no creyente, no está escrito para el inconverso. Este pasaje de 2 de Corintios 6, 1 y 2 está escrito para el creyente, para el que ha sido salvo, para el que ha sido perdonado, para el que ha sido justificado, para el que ha sido reconciliado con Dios, para aquel que fue hecho justicia de Dios en Cristo. ¿Se puede ocupar para el no creyente? Sí, podríamos ocuparlo, pero hay que ser fiel al texto. Este pasaje es escrito para la iglesia de Dios en Corintios. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los corintios en el 6:1? Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis, corintios, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Corintios, no reciban en vano la gracia de Dios. Versículo 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Corintios, he aquí ahora el tiempo aceptable. Corintios, he aquí ahora el día de salvación para ustedes. Los corintios estaban recibiendo la gracia de Dios en vano. La misma gracia que los salvó, la misma gracia que los justificó, la misma gracia que los perdonó. Los corintios estaban recibiendo la gracia de Dios en vano, inútilmente. La fe de los corintios estaba siendo inútil también, vana también. ¿Cómo los corintios estaban recibiendo la gracia de Dios en vano? Porque nos estaban reconciliando con Dios, porque nos estaban arrepintiendo de sus muchos pecados.
si los corintios no se reconcilian con Dios, si los corintios no se arrepienten de sus muchos pecados, los corintios están recibiendo la gracia de Dios en vano. Para los corintios, ese día era día aceptable, era día de salvación para los corintios. Si los corintios, hermanos amados, no se reconcilian con Dios, si no se arrepienten, los corintios han recibido la gracia que los salvó, la gracia que los transformó, la gracia que los justificó, la están recibiendo en vano, inútilmente. La gracia que los salvó los está llamando a la reconciliación, los está llamando al arrepentimiento. La gracia de Dios. Uno tiene que preguntarse lo mismo que en 1 Corintios 15. ¿Qué significa creer en vano? Lo mismo me pregunto aquí. ¿Qué significa recibir la gracia de Dios en vano? Si los corintios están recibiendo la gracia de Dios en vano, si la fe de los corintios está siendo en vana, ¿jamás serán arrebatados? ¿Jamás perecerán? ¿Nadie los va a arrebatar de la mano del Padre y del Hijo? ¿Seguirán salvos, siempre salvos? Uno tiene que pensar cuando habla de la gracia. La gracia nos salvó, somos salvos por gracia. La gracia nos enseña a renunciar a los deseos mundanos y a vivir una vida justa, piadosa y sobria, esperando así la manifestación del Señor Jesucristo. Hablando de la gracia, solamente después voy a explicar esto. Miren en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y solamente voy a hacerle una pregunta a usted. Hebreos también es para creyentes, es para convertidos, es para hijos de Dios, es para cristianos, por si acaso. Hebreos 12:15. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Los corintios están recibiendo la gracia de Dios en vano. La misma gracia que los salvó. Y hablando de la gracia de Dios, el escritor a los hebreos dice en el capítulo 12, versículo 15, solamente para que usted piense, 12:15. Mirad bien, no sea que alguno, está hablando de cristianos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Pregunto, según el versículo 15, ¿qué significa dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Qué significa dejar de alcanzar la gracia de Dios? ¿Qué significa recibir la gracia de Dios en vano? ¿Salvo siempre salvo? ¿La salvación no se pierde? Mire Gálatas capítulo 5. Después voy a explicar esto con la ayuda de Dios. Gálatas capítulo 5. Versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Pablo le dice a creyentes, nuevamente, a convertidos, a hijos de Dios, a personas salvadas por el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué significa de la gracia habéis caído? ¿Qué significa que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios?
¿Qué significa recibir la gracia de Dios en vano? Estos cristianos que han caído de la gracia de Cristo, estos cristianos que están recibiendo la gracia de Dios en vano por no reconciliarse con Dios, por no arrepentirse de sus pecados, por no retener el evangelio, salvo siempre salvo. Estos cristianos jamás perecerán y nadie las va a arrebatar de la mano del Padre y del Hijo. Wow. El cristiano entonces puede recibir la gracia de Dios en vano, por supuesto. El cristiano puede caer de la gracia de Cristo, por supuesto. El cristiano puede dejar de alcanzar la gracia del Señor, por supuesto. ¿Me entienden? Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Por favor. La iglesia de Dios en Corintio, la iglesia que fue justificada, que fue salvada, que fue perdonada y que fue sellada con el Espíritu Santo de la promesa, estaba en una situación de caer de la gracia de Dios, de recibir la gracia de Dios en vano, de que si no retienen el evangelio, su fe iba a ser en vano. Estaban listos, a puntos de perderse, de extraviarse. Por eso la doctrina salvo, siempre salvo, creo que es demoníaca esa doctrina. Si un predicador le dice a su pueblo, a la iglesia, que la salvación no se pierde, ese hombre debe tener mucho cuidado en decir eso. O tiene que explicar muy bien eso. Porque Pablo no les dice eso a los corintios. Los corintios, si no retienen el evangelio, la fe de ellos es en vano. Y no son salvos ya. Si los corintios reciben la gracia de Dios en vano y no se reconcilian con Dios y no se arrepienten delante de Dios, han recibido la gracia de Dios en vano. Si los gálatas se desligan de Cristo, ¿qué significa desligarse de Cristo y caer de la gracia de Cristo? ¿No es una pérdida? Uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Miren en 2 de Corintios capítulo 11, versículos del 1 al 4. Todos estos estudios de 2 de Corintios están en nuestra página de YouTube, por si acaso. Usted puede estudiarlos detenidamente. Ojalá me tolerases un poco de locura, sí, toleradme. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo está preparando a la iglesia de Corintio como se prepara una virgen para presentársela a su marido, a Cristo, en el día final. Eso es lo que hacen los apóstoles, eso es lo que hacen los pastores, eso es lo que hacen los ministros, preparar a la iglesia como para presentársela al esposo, a Cristo, una virgen pura, una virgen santa, una virgen preparada, lista para recibir al esposo. Eso es lo que hace Pablo con los corintios. Pero, versículo 3, pero me temo, tengo temor, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva en el jardín del Edén, vuestros sentidos, vean ahí, escuchen bien, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado
Corintios, o si reciben otro espíritu que habéis recibido, Corintios, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Por qué Pablo, si la salvación no se pierde, si salvo siempre salvo, y las ovejas no perecerán jamás, ¿por qué Pablo tiene temor si los corintios jamás van a perecer? ¿Por qué Pablo tiene ese temor? Porque Pablo sabe que los corintios están siendo engañados por los falsos apóstoles. Estamos hablando de la iglesia de Dios de Corintio. Perdóneme, pero de la iglesia de Dios, de los santificados, de los justificados, de los rescatados, de los lavados en la sangre de Cristo. Pero Pablo tiene temor que los corintios sigan siendo engañados, que los corintios puedan extraviarse, que los corintios puedan desviarse del evangelio. Ese es el temor de Pablo. Y si la salvación no se pierde y salvo siempre salvo y no perecerá jamás, ¿por qué Pablo siente ese temor por los corintios? Los corintios están siendo engañados. Mira el capítulo 11, versículo 13 al 15. Los corintios habían dejado entrar a su iglesia a falsos apóstoles y estos falsos apóstoles estaban extraviando a la iglesia de Corintio. Dice el capítulo 11, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, corintios, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los corintios están siendo engañados por estos falsos apóstoles, por estos mensajeros de Satanás. Los corintios están siendo extraviados de su verdadera fidelidad a Cristo. Mira el capítulo 11, verso 3 de nuevo. 11:3. Pero me temo, corintios, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los corintios están siendo extraviados de verdadera fidelidad a Cristo. Están siguiendo a otro Jesús, están siguiendo a otro evangelio, están recibiendo a los mensajeros de Satanás. Están recibiendo otro evangelio los corintios. Los falsos apóstoles estaban esclavizando a los corintios. Y Pablo dice, corintios, tengo temor, corintios, porque así como la serpiente engañó a Eva, así como la serpiente rompió la comunión que tenía Adán y Eva con Dios, porque eso hizo la serpiente. La serpiente logró romper la comunión que Adán y Eva tenían con Dios y Dios los tuvo que expulsar del paraíso. De la misma manera, los falsos apóstoles, los falsos maestros, con su astucia, con su engaño, con sus mentiras, están rompiendo la comunión de la iglesia de Cristo en Corintio. Los corintios están rompiendo su comunión con Dios por estar recibiendo otro evangelio, otros mensajeros de Satanás. Si los corintios están siendo extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, pregunto, ¿los corintios jamás perecerán? ¿Serán salvos, siempre salvos? Los corintios son salvos, siempre salvos, si continúan con las enseñanzas de los falsos apóstoles, con las enseñanzas de los mensajeros de Satanás. ¿Me entiende? Los falsos
profetas que entraron en Corintio estaban extraviando a los corintios. Lo estaban llevando a la perdición a los corintios. Entonces uno, ¿cómo puede decir que la salvación no se pierde? Si los corintios siguen recibiendo a los falsos apóstoles y siguen escuchando sus enseñanzas, Pablo dice, tengo temor, porque así como la serpiente engañó a Eva, a ustedes también los están engañando de su sincera devoción, de su verdadera consagración, de su verdadera lealtad que le tienen a Cristo. Los corintios están cambiando de lealtad, están cambiando de devoción. Los corintios se están extraviando. Los corintios están perdiendo el rumbo. Los corintios se están apartando del camino de la verdad, del camino de la justicia, del camino recto, para seguir otra doctrina, otro evangelio diferente del que Pablo les había predicado a ellos. En 2 de Corintios, vamos a ir terminando, 2 de Corintios capítulo 12, 2 de Corintios capítulo 12, versículos 20. Otro temor de Pablo. Otro temor de Pablo. Otro temor que Pablo tiene por la iglesia de Dios en Corintios. Dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 20. Pablo dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no querréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Todas esas prácticas estaban en la iglesia de Dios en Corintio. Versículo 21. Que cuando vuelva, Pablo prometió un tercer viaje a Corintios, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado. De los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia, fornicación y lascivia que han cometido. Si los corintios no se arrepienten de sus contiendas, de sus divisiones, de sus fornicaciones, de su lascivia, de esta lista de pecados que aparece aquí, pregunto, ¿jamás perecerán? ¿Serán salvos, siempre salvos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia acerca de los cristianos que practican esta lista de pecados? ¿Qué dice la Biblia para el cristiano que practica esta lista de pecados que aparece aquí en 2 de Corintios 12, versos 20 y 21? Veamos lo que la Biblia dice. Para aquellos que piensan que la salvación no se pierde. Para aquellos que dicen salvo siempre salvo y engañan al pueblo de Dios. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. Por ahí comenzamos, ¿se acuerdan? 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, Pablo dice a los mismos corintios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No van a heredar el reino de Dios.
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto era y alguno de vosotros? Los que practican esos pecados corintios no van a heredar el reino de Dios. Gálatas capítulo 6. Versículo 19. Gálatas capítulo 6, versículo 19. Disculpe, Gálatas capítulo 5. 5 es 5, sí. Versículo 19. Gálatas capítulo 6, capítulo 5, verso 19. Estamos hablando a iglesias de Dios, a iglesias de Cristo, a cristianos verdaderos. Dice el texto, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, los mismos pecados de Corintios, recuerden. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, los mismos pecados de Corintios. Envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. ¿Cómo que la salvación no se pierde, amigos? ¿Cómo salvo siempre salvo? Los que practican estas cosas, corintios, no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios los que practican estas cosas. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 6. Otra iglesia de Cristo de la ciudad de Efeso. Efesios 5 del 1 al 6. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, antes bien acciones de gracia. Escuchen Corintios, escuchen las iglesias de Galacia, escuchen la iglesia de Cristo de Efeso. Escuchemos nosotros en esta mañana. Versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario e inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Atención, Corintios. Atención, iglesia de Dios, iglesia de Cristo. Los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar. Si los corintios siguen con sus prácticas, de las cuales Pablo dice, muchos de ustedes no se han arrepentido, no van a heredar el reino de Dios, aunque fueron salvos por gracia, aunque Jesucristo los justificó, aunque Jesucristo los perdonó, aunque recibieron el don del Espíritu Santo, aunque Jesús les dio la vida eterna. Ellos, si siguen practicando esta lista de pecados, los apóstoles dicen, no van a heredar el reino de Dios. No lo van a hacer. Por eso el llamado a los corintios y el llamado a todos nosotros en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1. Pablo dice, así que amados son los corintios, son hermanos, son creyentes. Así que amados,
puesto que tenemos tales promesas, la promesa de que Dios va a habitar entre nosotros y va a andar entre nosotros, la promesa de que Dios será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos e hijas. Así que, si, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, despojémonos de toda contaminación de carne, esa lista de pecados, y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Porque los corintios, los de Efesios, los de Galacia y todos nosotros hemos sido llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está: ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y sin santidad, Corintios, y amados hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Pregunto, ¿jamás perecerán los corintios? Siempre salvo los corintios si continúan con estas prácticas pecaminosas. Que Dios me los bendiga. Continuamos con esta clase el próximo jueves. Que pasen un lindo jueves en la presencia de Dios. Buenos días.